y un impuesto del 19. Entonces, con los datos anteriormente determinados unitarios, en el caso de las camisas 120, le aplicamos el 40% de rentabilidad y nos generan 48,000 pesos. Esos dos valores los sumo y me generan los ingresos, es decir, el valor sin el impuesto de IVA, que serían los 168. De igual forma lo hacemos con los pantalones y nos genera 161. Precios sin IVA, que es lo equivalente a decir los ingresos, que posteriormente eso se convierte en las ventas. A ese valor le aplico el impuesto de IVA, que es el 19%, y me genera el precio de venta como tal, que en el caso de las camisas serían 200,718 y en el caso de los pantalones 192,121. Esta sería la segunda pregunta, ¿cierto? Esta es la respuesta a esa pregunta. ¿Cuál es el precio de venta de las camisas? 200,718. De los pantalones, 192,121, ¿cierto? Precio de venta. Pero si hablamos de ingresos, entonces vamos a tener otros valores. Con relación a los ingresos, que serían los 168, por las 200 unidades nos generarían unos ingresos por camisas de 35 millones y de pantalones de 25 millones para Ya le un puede subir. total de ingresos que lo vamos a utilizar después en los puntos de equilibrio de Estaba probando 60 algo y millones no me dejaba escuchar. 269,092. Esa segunda respuesta, ¿cierto? Que es determinar precio de venta. ¿Tenemos alguna duda de cómo llegamos a todos estos datos? No, señora. No, señora. Ok. Entonces nos vamos con la tercera pregunta. Elabora los puntos de equilibrio para ambos productos. Entonces nos vamos para los puntos de equilibrio. Recuerden, para puntos de equilibrio, que es la equivalencia entre ingresos, costos, gastos, ¿cierto? Una igualdad. ¿Qué debo de tener en cuenta? Entonces, una distribución de los costos. Y adicional, o antes de eso, lo que debo de tener en cuenta son todos mis costos y gastos. No solo los costos indirectos de fabricación, que fue lo que acabamos de ver como tercer elemento. No, debo de tener en cuenta todos mis costos y gastos del periodo. Por eso acá hablamos de costos y gastos del periodo. Y otra cosa que debemos de tener claro es que los costos indirectos de fabricación necesitan prorrateo y para que haya prorrateo debe haber una tasa de distribución. ¿Cuál es la tasa de distribución que vamos a utilizar para estos costos indirectos dentro del punto de equilibrio? Solo dentro del punto de equilibrio. Las unidades producidas, que serían las camisas 208, los pantalones 156, para un total de 364 unidades y con una participación de las camisas del 57,14% y de pantalones del 42,86%. Esta va a ser la distribución que es la que tenemos acá, camisas 57%, pantalones 43%. Pero recuerden, vean, nosotros tenemos unos decimales y por ende no es 57 cerradito ni 43 cerradito, hay unos decimales. ¿Claro esa distribución o tenemos alguna duda? Ninguna. Ok. Las ventas, que es otro dato que necesitamos dentro de los puntos de equilibrio. Entonces recuerda que ya la habíamos determinado anteriormente, ¿cierto? ¿Cierto? Entonces Entonces, camisa camisa 168 el 168 el unitario unitario, y 35 el total, pantalones pantalones 161 161 y el y total el total 25 para un 25 para total un de total de ingresos de ingresos de 70 70 millones. millones. Es un dato que posteriormente necesitamos para aplicar en las fórmulas. Ahora entonces vienen todos los costos y gastos del periodo, incluida la parte administrativa y la parte de producción. Entonces la materia prima, si nosotros nos devolvemos para el cuadro resumen de producción, tenemos que la materia prima
equivale a 13.884.000, que es lo que tenemos acá. Donde para las camisas son 9 millones y para los pantalones 4 millones, que es el cuadro que tenemos acá, resumen. Miren, 9 millones camisas, pantalones, 4 millones. De igual forma, una mano de obra de 9 millones con una distribución de 4.500 para cada uno. Eso mismo tenemos acá en el punto de equilibrio. 9 millones y una distribución. Profe, pero usted acabó de hablarnos de una participación. ¿Pero para quiénes? Para los costos indirectos de fabricación. La materia prima y la mano de obra no aplican para esta distribución que habíamos realizado anteriormente. Listo, recuerden, solo los costos indirectos de fabricación son los que requieren de una distribución. ¿Estamos? Señora. Sí, Bueno, señora. entonces vamos con los demás gastos. Vea, arrendamientos, mantenimiento, supervisor, energía todo, arrendamiento también todo, no solo los costos indirectos. Entonces nos dan un total de gastos del periodo de 46 millones. Pero nosotros debemos de distribuirlo primero entre cada elemento, ¿cierto? Entre cada producto, camisas, pantalones. Pero entre ellos debemos de tener una clasificación de fijos y variables. Entonces tenemos los fijos y variables de cada uno de los productos. El arrendamiento, entonces sí hacemos la distribución 57-43, es decir, el 57% de esos 6 millones, que es el equivalente para las camisas, es de 3 millones y para los pantalones de 2.700. Y así sucesivo con cada uno, mantenimiento, supervisor desde el punto de vista salarial, el servicio de energía y la depreciación. Pero antes determinemos para nosotros qué fueron fijos y qué fueron variables, ¿cierto? Entonces fueron fijos los arrendamientos y el servicio, y el salario del supervisor, Profe y Manuel tiene una fueron pregunta. variables. Manuel te alcanza la mano. Uy, sí. Hable, Manuel. Media hora. Profe, pues, un momentico. Pues es Dime. que a mí no me está dando en los fijos arrendamiento 3.714.000, sino que me da 3 millones, arrendamiento 3.077.000. Pues no sé, El 50, ¿qué porcentaje? Bueno, pues vamos a sacarlo acá. 75,14% de participación con camisas y pantalones 42,85. Bueno, entonces vamos a hacerlo acá. Y Entonces, hago la separación en arrendamientos, no pongo los 6.500.000, sino pongo solo el valor de la empresa, o sea, de la... no. Acabo de Es que les decir. expliqué antes, cuando hablamos de puntos de equilibrio necesitamos, por eso tenemos acá costos y gastos del periodo totales. Ahí no hago la Anda con eso. separación. No, acá no son los ¿Ah? costos indirectos de fabricación, sino los costos Ya, directos del periodo. Porque recuerde que el punto de equilibrio igualamos ingresos con costos y gastos. Entonces deben de ser todo lo que yo gaste para poderlo igualar con los ingresos. ¿Estamos? Entonces debo que cambiarlo. Sí, no serían 6, ¿cuánto es que utilizamos? 5.500 me parece. Eso No, sería para fábrica. solo para fábrica. No, acá debemos involucrar tanto fábrica como administración. ¿Listo? Ok. Sí. Bueno, ¿alguien más me iba a hacer otra pregunta o era la misma de Manuel? No, Solo él tenía preguntas. Ok, Hola, ma. listo. Entonces, de acuerdo ¿Cómo? a esa distribución, estos serían los valores fijos correspondientes a camisas y estos los variables. ¿Allí tienen alguna duda? ¿O todo dentro de lo normal? No, señora. Profe, en sí para sacar ese total de ahí de los variables, o sea, se saca por lo menos de costos y gastos totales del periodo. ¿Eso se multiplica con qué para sacar ese valor? Bueno, este valor, bueno, lo vamos a hacer. Entonces tomamos el valor total que serían los
6.500.000 y lo multiplicamos por la participación anterior, 57.14. Sí, vea, 3 millones. Y acá entonces la diferencia, una de dos, o a los 6 millones le resto los 3.700, o a los 6 millones igual lo tomo de la misma manera por la participación que habíamos determinado anteriormente, 42.86. ¿Listo? Y allí lo tenemos. Y así hacemos con todos. Acá en las camisas aplicamos el porcentaje de 57 y en los pantalones de 42. ¿Estamos? Sí, señora, sino que yo por lo menos en el valor ahí de 9 millones me da 7.900.000 algo. Entonces no sé por qué me está dando así. Profe, silencio. ¿En dónde? Mamá, dígame en dónde. Es que no le escuché. ¿En dónde tiene usted 7 millones? ¿Acá en los 9 millones de la materia prima? Sí, señora, Ojo. pero no sé por qué sí es que he movido de pronto decimales o algo. No. Porque sí tengo los 13.880.000 y algo Sí, del mamá. otro. Es que mira, vamos a devolvernos un poquito, vea. Cuando nosotros hablamos de estos costos de distribución, esta participación, vea la observación que tenemos y que yo les decía, solo los costos indirectos de fabricación. Solo los costos indirectos de fabricación. ¿Qué quiere decir esto? Que la materia prima nosotros vamos a trasladar el valor real que nos dio. ¿Cuál? Recuerda el cuadro anterior, nos vamos para el cuadro. Entonces, mira, la materia prima tenemos acá 9 millones. ¿Sí ve? Ese es el valor que trasladamos para allá, vea, 9 millones. ¿Sí estamos? No la participación, es el valor real. ¿Sí ven? 9.048.000 y 4.836.000. ¿Sí estamos? No la participación. ¿Sí estamos? Igual con la materia, con la mano de obra, vea. 4.579 y 4.579. ¿Por qué no podemos con participación? Porque recuerde que lo único que podemos nosotros hacer una distribución de esa manera son los costos indirectos de fabricación. De los 3 elementos es el único que lo hacemos de esa manera. Los otros son directos. No necesitamos un prorrateo. ¿Listo? Ah, sí, señora. Ok. Listo. ¿Qué otra cosa? ¿Ah? No. Sí, yo miré. Listo. Entonces, con ¿Lo vas a base en echar con esto, eso? tenemos los fijos variables de cada elemento. Entonces, aquí, ¿qué hacemos? Matemática pura. Apliquemos la fórmula. Entonces, acá, ¿qué tenemos? Costos fijos en el caso de las camisas, de 8 millones. Todas las unidades. Ventas, recuerdan que dijimos que las camisas nos equivalían a 35 millones. Sí, el valor que tenemos acá, ¿verdad? 35 millones. Y los costos variables tenemos allí 18 millones. Eso, aplicando esa fórmula, nos dan 109 unidades. Y aplicándolo en los pantalones, nos dan 84 unidades. ¿Estamos o no estamos? Señora. Sí, señora. HP 3.44 pantalones y 108.45 camisas. Sí, señores. Recuerden que Manuel, no sea no, tan exacto. no vea, 83.52 y 108.54. Pero nosotros no hacemos fracciones de camisas. Entonces normalmente lo vamos a dejar en 84 y en 109, ¿cierto? Pero si lo llevamos a los decimales, el valor que nos generan son estos valores. ¿Cómo yo determino si eso es verdadero o no? Con el siguiente punto de equilibrio. ¿Listo?
Bueno, antes de seguir, ¿todos tenemos estos datos o tenemos alguna diferencia? No, señora, lo mismo. Ok. Ahora, entonces nos vamos a los valores, ¿cierto? Entonces lo mismo, ya sabemos los costos fijos, los costos variables, las ventas totales. Aplicando esto nos genera que en las camisas son 18 millones y en los pantalones 13 millones. ¿Cómo probamos esto? Con el precio unitario. Entonces acá lo vamos a hacer. El precio unitario, es decir, sin IVA, o sea, los ingresos. Entonces nos vamos a los ingresos de las camisas. El ingreso de la camisa es equivalente a 168 y lo multiplico por el punto de equilibrio, que son 108 con 54 y me genera 18, 307, 788. ¿Qué quiere decir esto? Que efectivamente está correcto, que los dos puntos de equilibrio tienen coherencia. Entonces acá vamos a hacer lo mismo. Vamos a multiplicarlo con el unitario de los pantalones, que en este caso es 161, y lo multiplicamos por el punto de equilibrio, 83. Y nos da 13,483. Entonces vemos que los dos tienen coherencia y efectivamente este punto de equilibrio está correcto porque nos genera el mismo valor. ¿Estamos? Profe, por si acaso, nos da lo mismo, solo que un poquito menos, un poquito más bajito, pero lo mismo. ¿Sí? Ah, bueno. Ok. Y ahora entonces lo hacemos desde el punto de vista porcentual. Lo mismo, aplicamos la fórmula, costos fijos sobre ventas totales, está multiplicado por 100. Eso nos genera un 52%. ¿Cómo hacemos la interpretación de esto? Entonces nos dicen, el porcentaje que resulta indica que de las ventas totales, es decir, en este caso las camisas, 35 millones, el 52%, que es equivalente a 18,307, este valor, ¿a qué les parece? Al punto de equilibrio anterior, ¿cierto? Mire, 18,307. O sea que sí vamos también por el lado que corresponde. El 18%, el porcentaje del 52%, ¿a qué vale? ¿O para qué lo empleamos? Para pagar todos los costos fijos, que en este caso son 8,872,000, y los variables, pero los variables solo de las unidades del punto de equilibrio. Es decir, por acá teníamos el costo variable individual o unitario, de 86,928. Eso lo multiplicamos por las unidades del punto de equilibrio, es decir, 108, y ese valor nos genera 9,435,000. Es decir, ese 52% me equivale a estos valores. Y la diferencia, es decir, el 48% restante, que son 16 millones, es equivalente a los ingresos que me van a generar las unidades que voy a vender después del punto de equilibrio. ¿Cuántas? Entonces vea, tengo 208 menos 109 igual 99, entonces acá debo de tener 99 unidades y eso me da un valor muy cercano a los 16 millones. ¿Listo? Mire, acá lo tenemos. 168,671 por 99. Aquí la diferencia se da. Mire, 168 por 99 me genera el valor de 16,775,000. Aquí, ¿por qué no nos genera? Porque hay decimales. ¿Sí estamos? Si nosotros ubicamos acá en el 99, entonces tenemos, vea, 99,46.
¿Listo? Profe, una pregunta. Sí. ¿Los puntos de equilibrio hay que hacerlos así largos, explicados paso por paso, o solamente con aplicar la fórmula que nos diera bastaba? No, pues se supone que eso es lo que hicimos acá, despejar la fórmula. No, pero yo las apliqué de una vez tuve el valor y ya. No lo hice así paso por paso. Ah, no, yo debo hacerlo paso por paso para que quienes no manejan la calculadora, porque algunos no lo manejan, pues vean de dónde se va llegando a cada valor. Ah, ¿Listo? pero nosotros no hay necesidad. No. Listo, profe, gracias. ¿Listo? De igual manera hacemos el otro y nos generan la misma situación. Entonces, allí ya tenemos la otra pregunta que serían los puntos de equilibrio. ¿Tenemos alguna pregunta, alguna duda con relación a esto? Profe, yo tengo una pregunta. ¿Puede bajarlo un poquito, Señor, por favor? ¿para cuál? La interpretación del punto de equilibrio, a lo último. No entiendo Y cómo aplica el costo de ahí, los 8.872.000, cómo lo saca. Ahí este me es de los perdí. datos que tenemos arriba. Los costos fijos de las camisas, mira, 8.872.000. Mm, ¿Sí? sí, señora, ya entendí. Listo. Gracias. Ok. Mira, acá nos dice el pago de los costos fijos totales. Entonces, por eso tenemos todos los Ah, costos fijos, acá los 8 millones. ¿Listo? ¿Qué otra cosa? Profe, ¿usted me puede recordar cómo es que sacó los 9.435.000? Bueno, estos 9 millones equivalen a... Y variables, recuerden, ¿no? Aquí vamos en los 8 millones que son los costos fijos totales y variables de las unidades del punto de equilibrio. Entonces, ¿cuál es el costo unitario variable? Mírelo, acá lo tenemos. Tenemos 8 millones, perdón, 18 millones de los variables y acá me dice costo unitario. ¿Cómo llegué a ese valor? Entonces, a los 18 millones los divido en las unidades de las camisas. ¿Cuántas? Vea, 208. Y eso me dice que equivale a 86.928. ah, ¿Listo? Entonces, ese 86.928, que es esto, lo multiplico por el precio de venta. Solito, vea F, vamos a subir donde nos tiene F. Ay, se me perdió F, ¿qué? 29, profesora, F29. Es el punto de, mire, el costo unitario, ¿cierto? Mírelo. Por B5. Y tenemos, Ahí le cambió, profe. a ver, de los pantalones, tengámoslo en cuenta. Entonces volvámoslo a hacer así rapidito para que veamos los valores. Entonces tenemos el variable unitario 86.928 por el unitario de las camisas. El ingreso, ¿no? Ay, no, esperen. Bueno, es por las unidades que se... Sí, por las del punto de equilibrio. Por las unidades del punto de equilibrio. $86 por las unidades del punto de equilibrio. 109. 9.435.326. ¿Listo? Que es este mismo valor. Sí, señora. ¿Listo? Sí, señora, ya, gracias. Ok. ¿Qué otra cosa? Listo. Entonces, ya tenemos la otra pregunta, ¿cierto? Mire, ya vamos en la tercera, que son los puntos de equilibrio de ambos
productos. Ahora viene lo más interesante, que es contabilizar estos costos de producción. Señor, Es largo. un poquito extenso. Entonces, nosotros, ¿qué tenemos? Recuerden que yo les decía, la contabilización es de acuerdo a ese paso a paso que teníamos. ¿Cuál? Compra de materia prima, requisición de materiales, mano de obra, costos indirectos de fabricación, producción terminada y las ventas. Eso mismo paso a paso lo vamos a hacer acá. Compramos materia prima. Entonces volvemos al cuadro mágico. Materia prima, vea, 13.884.000. Materia prima, 13.884.000. ¿Y qué es eso? Inventarios de materias primas, ¿cierto? Los estamos comprando. Eso tiene un impuesto. ¿De cuánto? Del 19%. Eso tiene una retención en la fuente, tiene una retención de IVA y tiene una retención de ICA. Normalmente sí. Entonces, ¿cómo sabemos nosotros de la retención en la fuente? Con base en la tabla. Con base, valga la redundancia, en unas bases mínimas. ¿Cierto? Pero ante todo, juega la tabla de retención en la fuente, que ese concepto sobre el cual nosotros estamos aplicándole al hecho económico aparezca dentro de la tabla que genera la administración de impuestos cada año. Cuando ya nosotros identificamos claramente el concepto, entonces vamos a mirar si ese concepto tiene una base, cuál es la tarifa, qué características tiene uno para aplicarla, que si es declarante, que si no es declarante, etcétera. ¿Cierto? Entonces nosotros asumimos, ya verificamos todo eso y efectivamente nos corresponde el 2.5 por compras. ¿Sobre qué lo aplicamos? Sobre el inventario, 13.884.000. De igual manera, determinamos el impuesto retenido, o sea, la retención de IVA. Solo aplica quien compra, sea grande contribuyente, y es el agente de retención. Y quien vende es retenido. Es los daticos que tenemos acá. No aplica ninguna otra cosa. Quien compra en su calidad de agente de retención es gran contribuyente y quien vende es el retenido, ¿cierto? Y es un responsable, no aplica otra condición. ¿Qué quiere decir esto? Que para yo determinar la retención del impuesto de IVA, juega el régimen, ya no importa la tabla, solo juega el régimen, nada más. Si yo soy grande contribuyente y él es responsable, va, no hay otra condición. Entre grandes no aplica, entre grande pequeño no aplica, etcétera. Solo gran contribuyente a responsable. Luego, yo verifico la retención de ICA. Entonces, ¿qué debo tener en cuenta? Que esté dentro del municipio. Que ese concepto esté de acuerdo a lo planteado en el acuerdo municipal. Si hay base, si no hay base. Entonces, Garzón, ¿cuánto es? ¿Cuánto era la retención de ICA? 35.000. No eran 30. Ah, sí, 5 por 1000. ¿Porcentaje? Sí, el porcentaje. ¿Cierto? Entonces me dicen 5 por 1000, entonces acá lo debemos de Profe, pero en el ajustar, 5 estatuto por 1000. decía 35 salarios mínimos. La La base. última. No, pero eso es para pagar el impuesto como tal, no determinar la retención. Ah, ok. Listo, entonces la retención nos dice que, bueno, eso me dicen ustedes que es el equivalente al 5 por 1000, ¿cierto? Entonces, cumpliendo esta condición, nosotros causamos, aquí en realidad no es, bueno, sí, la contabilización de la compra, pero en primera instancia hacemos la causación. Esta cuenta
esta cuenta que les estoy acá resaltando es la que me indica que hay una causación. Posterior el tiempo en el momento que yo deba de pagarla, si es a crédito, pues la pago inmediatamente, perdón, si es de contado la pago inmediatamente, si es de a crédito lo hago posterior, entonces la cruzo. O sea, aquí la tengo crédito, acá la debito y genero la salida del efectivo. Repito, si es de contado lo hago inmediatamente, si es a crédito en las condiciones o en el tiempo que hayamos pactado. Pero en lo primero se causa y luego se paga. ¿Listo? ¿Claro este asiento o tenemos alguna duda? Es el primero que vamos a hacer. Está claro, profe. Ok, luego viene, de acuerdo a los pasos, la Todo claro, profe. requisición. La requisición. Recuerde que la requisición es el traslado de la materia prima al proceso. Y entonces, ¿qué hacemos? Lo sacamos, digámoslo en esos términos populares, sacamos las materias primas y las llevamos al proceso de costeo, que es este, vea. Y como nosotros sabemos que está en el costo, pues llevando la cuenta de costo, ¿cierto? Valga la redundancia. Entonces, ¿qué hacemos? Salen las mercancías del inventario de materias primas y se trasladan al proceso de producción. ¿Cómo? Pues a través de los costos. ¿Y cuáles costos de materia prima? Esa es la requisición. Cuando la materia prima entra al proceso, es decir, sale de los inventarios de materias primas y llega al proceso a través del elemento materia prima, que es esto que tenemos acá. ¿Estamos o alguna pregunta? Ninguna pregunta. No, profe. Listo. Entonces nos vamos con la tercera parte o el tercer paso que teníamos allí. La mano de obra. Entonces la mano de obra que es una nómina, ¿cierto? Entonces, ¿qué vamos a hacer acá? Pues contabilizamos la mano de obra. ¿Cómo? Pues el débito es un gasto normalmente, pero como no es un gasto normal, es un gasto referente a los costos. Entonces nosotros lo que llevamos es un costo, no un gasto ni administrativo ni de venta, no, un costo de mano de obra, vea. Contra, o cuáles son las contrapartidas, lo que ya conocemos de la nómina, las retenciones, los acreedores varios, las provisiones y el salario por pagar. ¿Estamos? Sí, Aquí señora. que hicimos contabilizar la nómina. ¿Cuál nómina? Los seis operarios. Aquí contabilizamos los 6 operarios, que es la mano de obra, porque nosotros nos vamos al cuadrito de producción, vea. ¿Cuánto es la mano de obra? Vea, 9.159.000. ¿Qué tenemos en la contabilización? Vea, 9.159.000. Lo debitamos, ¿cierto? Y las contrapartidas son los acreedores, o sea, salud, pensión, ARL, y las prestaciones sociales. ¿Listo? Causamos, vea, lo mismo, causamos la nómina. ¿Qué pasa cuando la pagamos? Pues quitamos los efectivos contra el respectivo efectivo, ¿cierto? La cuenta de los efectivos, que serían los bancos. Y cruzamos el vale. ¿Claro allí la contabilización de la nómina o tenemos alguna duda? Ay, espera que me hagan Ninguna. Así está ninguna, todo. profe. Ok. Entonces, el otro paso nos dice contabilización de los costos indirectos de fabricación. ¿Cuáles? Todos los que tenemos. ¿Cuáles fueron los costos indirectos de fabricación? Arrendamiento, energía, Arrendamiento de energía, mantenimiento, provisión, provisión no depreciación. Gracias. ¿Listo? Entonces, todos esos costos indirectos
Los vamos a contabilizar. Yo los tengo todos. ¿Ustedes los pueden hacer uno a uno? Sí, claro, no hay ningún problema. Pero recuerden que entonces aquí también juegan las retenciones. Por ejemplo, de todos los costos indirectos de fabricación, vamos a nombrarlos acá uno a uno. ¿El arrendamiento tiene retenciones? Sí, el arrendamiento tiene retenciones. También tiene un impuesto de IVA. El mantenimiento también tiene retenciones y también tiene un impuesto de IVA. El salario, hay retenciones, sí, por parte del supervisor, pero allí ya no hay impuesto. La energía no tiene retención, no tiene impuesto. Y la depreciación tampoco. Entonces, esas observaciones las debemos de tener en cuenta acá. Entonces, acá que tenemos uno a uno, recuerdan, el cuadrito de los costos indirectos de fabricación nos dio 20 millones. Vamos al cuadrito resumen de los costos indirectos de fabricación. Mírelo. Lo alimentamos y este cuadrito nos generó 20 millones. Y eso es lo que vamos a contabilizar allá. Pero recuerden que acá en el arrendamiento, por ejemplo, hay una parte que es administrativa. Y yo también la debo de contabilizar. Ay, pero es que el arrendamiento solo son 5 millones. Ojo, de la fábrica, porque yo le voy a pagar al señor los 6 millones y medio. ¿Cierto? Yo no le voy a pagar solo lo de la fábrica. Yo le voy a pagar a él los 6 millones 500. Entonces, por ende, debo de contabilizar también la parte administrativa. ¿Cierto? Eso es lo que tenemos acá. Señora. Señora. No, profe, ya no, ya cuadré. Ok. Entonces tenemos que los costos indirectos de fabricación, a nosotros que nos genera eso, normalmente un gasto. Aquí no lo vamos a llamar gasto, lo vamos a llamar costo. ¿Cuál es la cuenta? Vea, costos indirectos de fabricación, 20 millones. ¿Y a qué equivalen esos 20 millones? Ya sabemos, vea el cuadrito, vea. 20 millones. Entonces vamos a contabilizar uno a uno, ¿cierto? Entonces acá, ¿qué tenemos? De administración tenemos los arrendamientos, vea. Ese es el débito que me hace falta. Porque los otros 5 millones están aquí en estos 20 millones que se llaman costo. De igual forma, los servicios de energía. Aquí solo, en la parte administrativa, solo los 2.200.000 porque la diferencia está acá en estos 20 millones. ¿Y cuáles son las contrapartidas? Las retenciones. Entonces acá tenemos. ¿Qué pasa con el arrendamiento? 6.500.000. Pero de esos 6.500.000 hay un impuesto de IVA, equivalente a ¿qué? A 1.037.000. Entonces yo aplico retención en la fuente, aplico retención de IVA, aplico retención de ICA y me queda un valor por pagar de 6.136.000. ¿Cómo contabilizo esto? Estos 6.500 ya están acá, tanto en la parte del costo como en la parte de administración. Y las contrapartidas entonces están acá, vea. Retención por un lado, retención del IVA y la retención de ICA. ¿Y contra qué? Contra el valor a pagar, 6.136.000. Así sucesivo con el mantenimiento y con la depreciación y con todos, ¿cierto? Entonces, la energía, por ejemplo, entonces servicio público acá, el excedente acá que es el costo, ¿y cuál es la contrapartida? Servicio de energía, vea, 5.500. El mantenimiento es lo mismo, acá está la contrapartida, acá están las respectivas retenciones y en estos 20 millones está el débito. La depreciación, el débito está en los costos de los 20 millones y la contrapartida aquí. Estas son las retenciones de la nómina. Exactamente igual a la anterior. ¿De quién? Solo del supervisor. Miren, acá lo tenemos, solo el supervisor. Contabilizado todo, me genera la igualdad. Entonces, ¿claro estas contabilizaciones o tienen alguna duda?
Profe, confirmo, esos 20 millones salen solo indirectos. Pero me tira a enredar cuando tú combinas ahí el arrendamiento, que no sé si 6 millones y piola, no lo alcanzo a ver, y servicio público de energía. Ahí el servicio público, que yo me acuerdo, ahí le estás metiendo el 100%, no está la repartición de fábrica como administrativo. Claro, yo necesito contabilizar todo. Entonces, cuando hacemos ese registro, por lo menos ahí está en el pasivo, pero si yo lo mirara en las 5, eso sería una 51 y una 52, o sea, No, operación. solo la 51. Una 51 y una 73, mírelo, acá lo tenemos. En Recuerde, la 73 está metido el porcentaje de la fábrica de y la en la producción. 51 está el otro porcentaje. Exactamente, vea, dentro de estos 20 millones hay 5 millones de arrendamiento, vea. Y esos 20 millones están acá, vea, 20 millones. ¿Sí ve? Dentro de esos 20 millones está el arrendamiento. Que si yo quiero desglosar esto más práctico, claro, yo le puedo dar, abrir acá y escribir arrendamiento, provisión 1 a 1. Y me quedaría más desglose. Si lo puedo hacer. ¿Sí? Para yo tener claridad sobre estos 20 millones, estos 11 millones yo los desglosaría como. Entonces le diría, depreciación en camisas 624, mantenimiento en camisas 686, servicio de energía en camisas 1885, en arrendamiento 3 millones y en el supervisor 5 millones. Y ese discriminado sería el equivalente a estos 11 millones. ¿Sí estamos? Creo que sí. No, porque si no entiende, entonces ¿cómo va a llegar? Yo lo estaba haciendo de esta manera, pero hice la repartición. Entonces ya no meto 52, sino que la mando una a la 73. Claro, no, es que esto todo, este costo, estos 20 millones son costos indirectos de fabricación en la cuenta 73. Aquí la Meter única 52. cuenta, Yo empecé a meter 52 y luego de las 52 sacar y meter las 73. no, no, porque ahí estaría haciendo un doble juego que no va. ¿Listo? Todo va a la 73, que es lo único que va a la 51. La diferencia aquí en la parte administrativa del arrendamiento y de la energía, no más. El resto todo va a costos. Mire, y acá tenemos los gastos, vea, solo el arrendamiento y la energía. ¿Listo? ¿Sí o no? Sí, señora. Señora, Ok. Listo. Esta sería la contabilización de los costos indirectos de fabricación. ¿Que lo pueden hacer uno a uno? Sí, pueden contabilizar uno a uno. No hay ningún problema. Para que de pronto no se confundan con todos estos a la vez. ¿Listo? O lo podemos hacer solo por camisa y solo por pantalones, sí, también. Luego me dicen, productos terminados, ¿cierto? Inventario de productos terminados. Pero antes de ser productos terminados, son productos en proceso. Entonces, ¿cómo yo hago? Desaparezco, por eso viene esto que está en naranjita, desaparezco los costos. ¿Cómo? Desaparezco la materia prima, desaparezco la mano de obra y desaparezco los costos Y tomate. indirectos de fabricación Y y ya tomate. los uno para convertirlos en un producto terminado, ¿cierto? Que primero entra al proceso, entonces ya vuelvo a jugar con la contabilidad general, los dejo en el proceso y luego los envío a productos terminados. Entonces, desaparezco el proceso y lo vuelvo inventario de productos terminados. ¿Estamos? ¿O preguntas? Desaparezco los costos, porque esos costos
se me van a volver producto terminado, señor. No, no, o sea, está en la 71, pasa a la 72, ahí estaría la relación de de la 14. Luego pasa a la 73 para pasar luego a la 14, 30. O sea, la 73 producto terminado, y eso pasaría a las 14, como estoy enredando. Sí, está enredando. Todas las 7, cuando sale del proceso, entra de una vez a productos terminados. No, espera. Quedémonos en proceso. O sea, usted no mezcla las 7 con terminados. Usted las 7 la mezcla con procesos o la cierra en procesos. Nosotros acá cuando compramos la materia prima o trasladamos la requisición, mire el asiento de Guardo la la plata requisición, para comprarlo, cree la materia prima. para comprarlo. ¿Sí ves? La Sí. cree, la materia prima. ¿Sí estamos? Esta materia prima que yo tengo acá, esta mano de obra que yo contabilicé acá, de los 9 millones, y estos costos indirectos que contabilicé acá, esta es la contabilidad de costos. Yo les digo, no, ustedes 3 elementos ya desaparecen y se me van a volver que un producto terminado. Pero antes de llegar a terminarse están en proceso. Entonces, yo voy a crear, por eso esto amarillito me está diciendo, yo voy a crear el inventario de productos en proceso. ¿Que a qué equivale eso? A la sumatoria de los 3 elementos. Materia prima, mano de obra y costos indirectos de fabricación. Es decir, ya no son costos, ya van a ser producto terminado. Entonces, primero lo llevo al proceso, o sea, desaparecen los costos y se convierten en un producto terminado. Pero en primera instancia están en el proceso. Antes de terminarse, están en el proceso. Cuando ya ese proceso, que es lo que tengo acá, desaparece, me generan finalmente los productos terminados. Que este inventario de productos terminados es lo mismo que mercancías no fabricadas por la empresa. Es el mismo inventario. ¿Sí estamos o no estamos? Creo que sí. Señora. Listo. Cuando yo ya tengo los productos terminados, ¿qué hago? Lo vendo. Los vendo, ¿cierto? Entonces acá lo mismo, entran a jugar retenciones, entran a jugar impuestos, etcétera. Entonces ya habíamos determinado los ingresos, recuerdan 60 millones. Eso tiene un impuesto, aplicamos retenciones, el IVA no lo aplicamos porque nosotros somos grandes, ellos son responsables, entonces en este caso de venta se cambian los papeles y nosotros ya no somos los agentes de retención, sino ellos que son los que están comprando. Pero como yo soy grande, a mí no me pueden aplicar retención de IVA, por eso no se hace. Entonces, se venden. ¿Y qué contabilizo también? El costo de ventas. Y el costo de ventas, ¿a qué es equivalente? A mis productos terminados, vea, 43,049, vea. Aquí lo causo igual, vea, queda causado. Si es de contado, pues recaudo el efectivo de una vez. Y si es a crédito, este asiento lo hago en el momento pues que realicen el respectivo pago. Listo, eso es toda la contabilización de esos costos de producción. Allí combinamos la contabilidad de costos y la contabilidad general. ¿Claro o tenemos alguna pregunta? ¿Hay plazo para entregar esa contabilización? ¿Hay plazo? Ah, pues sí. No hay tormento. La idea es que con base en esto que estamos aclarando, ustedes ya lo dejen más específico. Profe, yo tengo una pregunta. Señor, Más o menos cuánto tiempo usted nos daría en el parcial para realizar todo ese, todo. no, es que yo no les voy a hacer todo esto. Yo les doy un ejercicio y ustedes van haciendo parte de esto. Ah, Yo ok. a uno les puedo decir, determíneme la materia prima, a otro les digo, dígame la mano de obra, cómo contabilizaría usted la materia prima. No, toda la vez, no. Casi Ah, súper. imposible. No, no da una eternidad haciendo eso. Claro, no. Todo esto no. ¿Listo? Señora. Claro allí o tenemos alguna duda.
No, hasta el momento no lo ve. Listo, entonces, allí ya elaboramos o realizamos la contabilización. Ahora vamos a hacer el estado de costo y el estado de resultados, que ese sí es lo más suavecito de todo. Acá tenemos el cuerpo, no es el estado financiero, solo el cuerpito del estado de costos y producción. Lo tenemos general, que es este valor, ¿cierto? Que equivale a los 43 millones. Pero nosotros lo podemos generar individual, ¿cierto? Como tenemos todos los datos individuales, entonces acá tenemos la compra de materia prima, cuando la trasladamos al proceso, la mano de obra, los costos indirectos de fabricación. No tenemos inventarios de ninguna Me dijeron que clase, tenía gastritis. entonces es solo los costos de producción. Entonces, este dato es el mismo del cuadro mágico, que es este. Lo compré. El primerito que nos resume todo esto. Hay que cocinar agüita y dejarla en agüita. No tome tanto trago. Mire, acá tenemos Trago nomás. la mano de obra, la materia prima y los costos indirectos de Pero le fabricación echó de cebolla camisas, de aparte. pantalones y todo. ¿Cuánto vale la producción? 43 millones. ¿Listo? Entonces eso es lo que tenemos acá. Estado de costos, 43 millones. El de las camisas 25, el de los pantalones Bueno, esto sale. 17. ¿Claro allí o tenemos alguna duda? Este es solo el cuerpo, ¿no? No, señora Nidia. Ojo, en el parcial, si yo les digo, con estos datos elabórenme en un estado de costos, ustedes no me deben de generar solo esto. Porque de esto le faltan, ¿cuántas partes? 2. Aquí no tienen sino una, que es el cuerpo. Le falta la parte del membrete o presentación del estado financiero y le faltan la firma. Si ustedes me entregan solo eso, para mí eso no es un estado financiero. ¿Listo? Por eso les aclaro acá. Solo tenemos el cuerpo del estado de costos. ¿Listo? Para que lo tengan en cuenta. Estado de resultados. Aquí está. General. Ventas. 60 millones. Ya sabemos de dónde viene ese valor. Costos. 43 millones. Ya sabemos de dónde viene ese valor. La diferencia entre los dos es la utilidad bruta, resultado operacional, como lo queramos llamar. ¿Cierto? Gastos de administración y ventas, ¿a qué equivale esto? A la sumatoria de la energía a la sumatoria del arrendamiento. ¿Cuál es? La parte administrativa. ¿Listo? Eso me genera la utilidad o el resultado operacional. Ingresos, gastos no tenemos diferentes al objeto social. A esto yo le aplico la provisión de impuestos que para el año 2021, porque estamos pagando el periodo gravable del año 2021, es del 31% y la reserva legal del 10%. ¿Sobre qué? Sobre el resultado antes de impuestos. Y eso me genera una utilidad del 8 millones. Esos porcentajes que indican que los costos equivalen a 71%, altísimos. Y una utilidad operacional solo del 28%. Que la utilidad ya antecitos de los impuestos es del 23%, pero finalmente nos queda el 13%, o sea, 10% de la utilidad se queda en impuestos. ¿Cierto? Pero ¿qué pasa si yo hago ese estado de resultados por producto para saber cuál de los dos productos me está generando una mayor utilidad? Entonces acá los tenemos. Los ingresos de ambos, los costos de ambos, donde ¿qué nos damos cuenta? Que los pantalones no están generando. Las que están generando son las camisas. Si estamos, miren. Los pantalones no me dan una utilidad, vean.
Y si yo llevo los gastos que tenemos administrativos, ¿cómo llegué a esto? Pues a la participación que teníamos del 43 y 57. Miren, no tengo, vean. Esto técnicamente no se hace, lo que les voy a reflejar acá técnicamente no se hace, sino es para que ustedes vean. Esto técnicamente no se hace. Cuando hay pérdida yo no hago nada. ¿Listo? Con razón, Pero es como para que vean qué genera cada uno. ¿Y por qué no lo quieren? Igual acá entonces solo lo aplicamos sobre la utilidad y sobre la utilidad. ¿Listo? Perdón, lo que no hacemos es acá. Técnicamente esto no lo hago. ¿Sí? Chao, papi. Ya bien. ¿Por qué no lo hacemos? Porque técnicamente sobre pérdida yo no puedo generar ni un anticipo de impuesto ni una reserva legal. Solo sobre utilidades. Entonces, lo que observamos aquí es que los pantalones ni siquiera están generando un punto de equilibrio, vea. Pero las camisas son las que consumen todo. Profe, es que yo miro los costos de los pantalones no están muy altos, el costo del producto. O sea, ventas 25, pero el costo también 25. Fue lo que tenemos acá, hijo. Mire. Ah, es 17, está invertido. ¿Sí ¿Ves? o no? Sí, pero es que entonces de pronto ahí sí habría tocaría cambiar el estado de resultados en esas dos partes. No, pero solo el individual. Entonces cambiémoslo. Sí, pero sí está invertido, profesora. 17, 25 son las camisas. 17. 17 los pantalones y camisas 25. Es tu vida, verano, si no está sabe que me dio un pedacito. Ella uno ve esto como una lonja de carne. No, Y no es sí lonja de se carne. saca lo de los impuestos y todo eso. Sí, claro. Acá entonces ya generaríamos ambos. Pero entonces acá ya no sería sobre estos dos valores, sino sobre uno solo. Entonces vamos a hacerlo. Uy. Sobre este valor, el 31%. Pero hubiera estado en una afán de que yo llegara. Listo, Carlos, gracias. Entonces, pues, ay, no sé. Bueno, mucho más que mañana, entonces, lo miramos por la mañana. Por favor. Y sobre este valor, pero negativo para que nos den. Ay, lo sumo. Listo. Y acá, entonces sí lo tenemos. Listo, lo tenemos. Y acá lo tenemos. Y sumado los dos. Hola. Sumado los dos. ¿Listo? Listo. 8.200.000. Listo. Este entonces sería. Entonces acá pues ya es diferente, ¿cierto? Entonces acá ya ambos nos están generando una utilidad. Una más alta que la otra, ¿cierto? Hay una participación más alta de la una que la otra, pero ya ambos nos están generando una utilidad. ¿Listo? Preguntas, dudas. O sea, él está. ¿Para qué este análisis? ¿Para qué lo hago? Para saber de pronto si en un momento dado qué producto más bien genero más, ¿cierto? Pero lo otro que también tengo que mirar es la venta del producto, es decir, la rotación del mismo, ¿se da o no se da? ¿Qué me solicitan más? Camisas, pantalones, etcétera. O sea, aquí hace uno un análisis bien grande con estas dos informaciones.
¿Listo? Preguntas, dudas. No, señora. Listo. Esto sería entonces todo lo que debemos hacer frente a estos o a estas preguntas. 8 días, profe. Señor. ¿Podría entregar eso entre 8 días? ¿O mañana? ¿Le falta mucho? Las contabilizaciones. La contabilización, profe. Eso me falta a mí y ya tengo la corrección de lo otro. Ok. Solo me falta eso, a mí. Bueno. Ahora miramos, ¿qué hacemos? Bueno, la idea es que ustedes tomen esta información, miren el video, sepan de dónde llegó cada dato y cómo lo hicieron. ¿Listo? Preguntas, dudas. Y aquí entonces daríamos por terminada la primera parte, que es la combinación de los tres elementos, es decir, los costos de producción. ¿A través de qué? Del método de costeo por absorción. ¿Listo? Sí, Voy a dejar de señora. presentarles. ¿Alguna pregunta, alguna duda? No, profesorita, no. No, señora. Listo. Entonces ahora les voy a habilitar la plataforma para el siguiente tema que tenemos. Pues a mí se me hace que si ustedes dejan esto para dentro de 8 días no podemos avanzar. Entonces ahí se les va a... Porque ya con esto nosotros cerramos y entraríamos al siguiente tema, que es la parte de costeo por órdenes y costeo por procesos. Vamos a mirar la plataforma para dejarles la parte teórica de los costeos por órdenes y los costeos por procesos. Si ustedes ya lo dejan para dentro de 8 días, entonces se les va a acumular con el ejercicio de proceso. Entonces, por eso era que quería que evacuaran eso de una vez. Costeo por órdenes. Vamos a buscar para habilitar. Yo como ahorita, para cuando yo ya esté más viejita, que me dan ganas de comer carne, que me dan ganas de pollo, pues ya no me queda dolor. Listo. Ustedes allí ya tienen la contabilización, el material de costeos por órdenes y costeos por procesos, que son los temas siguientes. Bueno, con relación a, termínenlo, o sea, en este momentico pueden terminar la parte del taller. Para poder avanzar al otro tema y que ustedes no tengan ningún inconveniente.